No sé tú, pero en mi mente a menudo me digo a mí mismo, todas las cosas buenas deben terminar. Es una de las cosas horribles de la vida en este mundo, que nuestros buenos momentos no duran para siempre. Al llegar al versículo 22 de Juan, capítulo 10, tenemos algo realmente bueno, algo infinitamente bueno que está llegando a su fin. Lo que veremos hasta el final del capítulo 10 es el final del ministerio público de Jesús. Tal como nos lo cuenta Juan, quizás su amigo más cercano. Este es el final de eso. El resto de Juan será un ministerio mucho más privado hasta que sea arrestado, ejecutado y luego resucite de entre los muertos. Eso sucederá 3 meses y medio después de los eventos en Juan 10, lo que convierte esto en la última oportunidad de los judíos para creer en su Mesías. No lo harán, no van a hacerlo, sin embargo. Al final de este capítulo lo podrás ver por ti mismo. Intentarán matar a Jesús otra vez, lo cual me asombra. Con un corazón lleno de amor por rebeldes como estas personas, aquí Jesús no solo soporta su blasfemia, sino que les da la verdad una y otra vez. Y mientras hace esto, tenemos un asiento en primera fila para ver cómo reacciona la incredulidad ante Jesús. Y más importante aún, podemos ver y aprender de Jesús cómo interactuar con la incredulidad. En nuestro texto de hoy, Jesús va a exponer la verdad sobre los incrédulos. ¿Cuál es la verdad sobre los incrédulos? ¿Qué necesitamos saber acerca de los incrédulos? ¿Qué podemos esperar experimentar de ellos cuando compartimos la verdad con ellos? Todo esto está en nuestro texto de hoy y todo eso es relevante para nosotros porque todos tenemos en nuestras vidas personas a las que amamos profundamente, que hasta ahora son incrédulos y necesitan la verdad. Y antes de entrar en eso, necesito establecer el contexto de estos eventos. Esta última sección comienza con lo que se llama la fiesta de la dedicación, o lo que hoy se llama Hanukkah. Esto es aproximadamente 2 meses. Hay alrededor de 2 meses entre el final del versículo 21 y el comienzo del versículo 22, donde el texto dice que en ese tiempo se celebró la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno. Esta festividad se celebra cada diciembre y es la única festividad que se celebra que no fue autorizada por Dios en la Biblia. Su trasfondo es la recuperación de Jerusalén y la purificación del templo en el año 164 a.C., lo cual ocurrió entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo. 3 años antes, en el 167 a.C., un líder llamado Antíoco Epífanes conquistó Jerusalén. Tienes que tener una visión bastante excesiva de ti mismo para ponerte de apellido Epífanes, que significa Dios manifestado en la carne. Eso es lo que él pensaba de sí mismo. Él quería convertir a todas las naciones conquistadas en griegas y quería unir su reino bajo una sola religión. Eso significaba que en Israel era un crimen tener un Antiguo Testamento, observar el sábado y circuncidar a los niños varones. Todo eso era castigado con la muerte. Convirtió los patios del templo en burdeles. Exigió que los judíos adoraran a Zeus. De hecho, colocó una estatua de Zeus en el lugar santísimo y mandó sacrificar un cerdo allí en honor a Zeus. Bueno, los judíos se rebelaron contra esta tiranía y después de 3 años de guerra de guerrillas, tras la muerte de unos 80,000 judíos y muchos otros vendidos como esclavos, finalmente lograron su independencia. Recuperan Jerusalén y recuperan el monte del templo. También se le llama la fiesta de las luces porque los judíos encienden lámparas como estas en el templo y en sus casas durante 8 días. La festividad entonces recuerda la lucha histórica por la independencia, la victoria histórica sobre enemigos paganos muy poderosos. Ahora avancemos hasta la época de Jesús. Esta festividad animaba a los judíos a esperar que Dios los liberara de nuevo. Están recordando una liberación de hace más de un siglo. Y luego piensan, bueno, espera un minuto, Dios, hazlo de nuevo. Líbranos esta vez de la tiranía romana. Danos nuestra independencia y hazlo enviándonos a nuestro Mesías, quien destruirá a los romanos y nos liberará. Eso está en el trasfondo de todo lo que está sucediendo. Y para ayudar a quienes no estaban familiarizados con esta festividad, Juan añade al final del versículo 22, era invierno. Luego, en el versículo 23, Jesús entra en escena y Jesús estaba caminando en el templo, en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón consistía en largos pasillos cubiertos que se veían más o menos así.
Ahora, irónicamente, mientras el pueblo celebraba que Dios salvó a los judíos de la tiranía pagana, aquí tenemos al Salvador del mundo de la tiranía espiritual del pecado, la muerte y el infierno. Aquí está, caminando sin ser reconocido como su Mesías en Jerusalén, no recibido por el pueblo al que vino a salvar. Recuerdan que la última vez que estuvo allí, casi lo asesinan. Aquí regresa porque es valiente, pero no puede estar mucho tiempo sin que los judíos se le acerquen. Versículo 24. Entonces los judíos se reunieron a su alrededor y le dijeron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Cristo, dínoslo claramente. Ahora podría parecer que esto no es una búsqueda de la verdad. Estas palabras, se reunieron a su alrededor, significan que lo rodearon y lo cercaron. Lo encerraron, no tiene a dónde ir. Están decididos a obtener respuestas a sus preguntas. Están frustrados con Jesús. Lo que quieren decir con esta primera pregunta es algo así como: ¿hasta cuándo nos vas a matar con esta incertidumbre? Nos molestas, nos frustras al no darnos las respuestas que queremos de una manera muy sencilla. Dínoslo de una forma fácil de entender. Hazlo claro. ¿Eres el Cristo? ¿Sí o no? Quieren que Él actúe bajo sus condiciones. Quieren que Él actúe de maneras que sean aceptables para ellos. Después de todo, tienen expectativas y más te vale que las cumplas. Aquí mandamos nosotros. Que ellos no crean, pueden estar insinuando, es culpa de Él. Es tu culpa que no creamos porque no has sido lo suficientemente claro. Sin embargo, ten en cuenta que lo que aprendemos a lo largo de este libro y de los otros evangelios es que detrás de todas sus preguntas, incluidas estas dos, está su profundo deseo de atraparlo en sus palabras para conseguir cada vez más pruebas con el fin de ejecutarlo. Jesús no va a estar de acuerdo con esta queja. Él los va a confrontar. Versículo 25. Jesús les responde: ya se los he dicho y no creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen. Así que Él no está de acuerdo con su evaluación. Él había hablado claramente. Puede que no se haya llamado a sí mismo el Cristo, pero lo dejó claro. ¿Quién era? En numerosas ocasiones diciendo que es el Hijo de Dios. En numerosas ocasiones se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Ambos son títulos para el Mesías. Entonces deja claro que su incredulidad era culpa de ellos. La culpa recae en ellos porque no creen. Y piénsalo. Si Jesús hubiera dicho: sí, yo soy el Mesías, todos los que lo escuchaban habrían pensado: guerra a Roma, ejército, matémoslos a todos. Formemos un ejército y destruyamos a los romanos. Eso es lo que celebra Hanukkah. Eso es lo que está en el trasfondo. Eso es lo que ellos habrían entendido si él hubiera dicho: sí, soy el Mesías. Ellos no tenían un concepto de un Mesías que muere, como enseña Isaías 53. Pero tampoco podía decir: no, no soy el Mesías. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad sí era el Mesías, ¿verdad? Así que tampoco podía hacer eso. Y luego, fíjate en el versículo 25, primero habla de sus palabras: ya se los dije, y después pasa a sus obras. Y esas son sus milagros. Esos dice que hice en el nombre de mi Padre, es decir, que hice en cooperación con el Padre bajo su dirección. Dice, esos establecieron mis credenciales. Ellos dan evidencia clara de que yo soy el Mesías. Así que cuando sanó a un hombre paralítico, un hombre que había estado paralizado durante 38 años, o cuando sana a un hombre que nació ciego, hizo lo que el Antiguo Testamento decía que el Mesías haría cuando llegara, lo cual prueba que él es ese Mesías. Por lo tanto, su problema no era la falta de evidencia. No creyeron la verdad a la que apuntaban los milagros. No les faltaba la información que pedían, les faltaba amor por la verdad. Y para enfatizar esto, él repite que a pesar de que sus milagros son claros, miren el versículo 26, ustedes no creen. De hecho, los milagros endurecen sus corazones contra ellos, lo cual parece una locura. Es como si él hiciera algo que solo Dios puede hacer. De verdad, este es el hombre, pero ellos rechazan porque eso es lo que hacen los corazones duros e incrédulos con la verdad. Pero aquí, en el versículo 25, Jesús no deja que estos hombres se libren de culpa. Él presiona la verdad sobre sus almas al exponer su hipocresía. Y de esto aprendemos que debemos, punto número 1, aceptar la responsabilidad personal por la incredulidad. Si estás tomando notas, punto número 1, acepta la responsabilidad personal por la incredulidad. Él no les da una excusa. Él expone sus corazones, que es el verdadero problema. Les había hablado directamente por más de un año.
La responsabilidad de su continua confusión acerca de quién es Él no se debe a su falta de claridad, sino a su incredulidad. No creen, así que no entienden a este hombre. No entienden a Jesús. Él les dijo en Juan 6:36 que lo habían visto, es decir, el milagro les mostró muy claramente quién es Él realmente, y aún así no creyeron. En Juan 5:40, Él les dice: ustedes se niegan a venir a mí para que tengan vida. Como Jesús les dirá, así como lo dirá al entrar en Jerusalén por última vez, básicamente no vinieron a Él porque no quisieron. Resumamos todo, simplemente no quisieron. Entonces, ¿por qué la gente no quiere creer en Jesús? Bueno, no voy a darte una lista exhaustiva ahora mismo, pero esto es lo que encontré después de revisar un poco el libro de Juan. Juan 3:19 dice que la gente no cree en Jesús porque ama su pecado. La gente ama más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Por eso no creen. Juan 5:44 dice que la gente no cree en Jesús por orgullo. Él dice: ¿cómo pueden creer si reciben gloria los unos de los otros? No vas a recibir esa gloria si crees en mí. Juan 7. El 7:17 dice que la gente no cree en Jesús porque ellos son la autoridad, no Dios. Él dice: si la voluntad de alguien es hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza viene de Dios o no. Juan 8:24 dice que la gente no cree en Jesús porque niegan su deidad. Él dice: a menos que crean que yo soy, morirán en sus pecados. Juan 8:45 dice que la gente no cree en Jesús porque odian la verdad. Escuchen cómo lo dice Jesús. Él dice: porque digo la verdad, no me creen. La verdad, escuchar la verdad, quítame eso de encima. No quiero tener nada que ver con eso. Una más, Juan 5:38 dice que la gente no cree en Jesús porque rechazan su palabra. Él dice: no tienen su palabra permaneciendo en ustedes porque no creen en aquel a quien Él ha enviado. Es claro por esta breve lista que las personas son personalmente responsables de su incredulidad. Aman el pecado, así que no creen. Prefieren tener prestigio terrenal antes que creer. Se niegan a renunciar a la autoridad sobre sus vidas. Escuchan la verdad y, en vez de creerla, la rechazan y permanecen endurecidos ante la verdad. Así que cuando interactúes con no cristianos que conoces y amas en tu vida, haz lo que Jesús hace aquí. Llámalos a creer en Jesús. Con gracia y verdad, confróntalos en su rebelión, su obstinación, su negativa a entregarse a la verdad que ya saben que es cierta. Como los hombres que estaban allí ese día, el problema nunca fue la falta de evidencia. El cristianismo ha sido atacado desde el principio. No hay una objeción que no haya sido respondida probablemente docenas de veces. El meollo del asunto nunca es la información. Siempre es el corazón. De nuevo, resumiendo lo que acabamos de ver, aman su pecado en lugar de a Cristo. Aman su propia gloria en lugar de a Cristo. Aman su propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Aman su versión de Jesús en lugar del verdadero. Aman las mentiras en lugar de la verdad. Aman sus ideas en lugar de la palabra de Dios. Ahora bien, todo esto no significa que debamos renunciar a ellos, ¿verdad? Nunca. Hay gente aquí ahora que diría: alabado sea Dios, nadie se dio por vencido conmigo, porque es por eso que estoy aquí ahora. También significa que debemos orar por ellos todo el tiempo. Y también significa que tenemos que seguir contándolo. Seguimos contándolo. ¿Por qué? Porque puede que la próxima vez que lo contemos sea el momento que Dios use para salvarlos. Así que, como hizo Jesús con estas personas ese día en Juan 10, ayuden a los no cristianos a aceptar la responsabilidad personal por su incredulidad. Su incredulidad no es culpa de sus padres. No es culpa de la iglesia en la que crecieron ni de alguna iglesia que fue cruel con ellos o los trató de manera injusta y horrible. No es culpa de por quién votó o no votó a alguien a quien amaban. Ni siquiera es culpa de alguna tragedia horrible que haya ocurrido en su vida. Ni siquiera es culpa de Dios. La responsabilidad de su incredulidad recae completamente sobre sus propios hombros. Así que si ese eres tú hoy aquí, deja a un lado las excusas. Deja a un lado las justificaciones. A diferencia de las personas en este pasaje, ven a Jesús.
Ven a Jesús. Algunos de ustedes están aquí ahora mismo porque su mamá los sobornó para que vinieran, ¿verdad? Ella te dijo algo como, no quiero nada de ti para el Día de la Madre, excepto que vengas a la iglesia conmigo, ¿verdad? Por esto es. Ella te ama profundamente. Y porque te ama, quiere que recibas el regalo en este Día de la Madre, que es Jesús. Así que ven a Él hoy. Habiendo dicho todo esto, Jesús los confronta con algo más. Algo que va a sorprender a muchos de nosotros, pero que sin embargo es verdad. Miren de nuevo el versículo 26. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Esta es una afirmación simple, fácil de entender, clara y directa de un hecho. Ustedes no creen porque no son mis ovejas. Las ovejas de Jesús son un grupo de personas al que no pertenecen aquellos con quienes Él está hablando. Noten que el versículo 26 no dice, ustedes no son de mis ovejas porque no creen. ¿Ven eso? No dice eso, ¿verdad? Si dijera eso, simplemente seguiríamos adelante. No habría ningún problema. Pero mírenlo de nuevo. ¿Qué dice? Si dijera, no crees, punto y coma, no estás entre mis ovejas, tampoco habría problema. No creen, no son sus ovejas, sigan adelante. Pero ¿qué dijo Jesús? Míralo. No creéis porque no sois de mis ovejas. La parte del verso. Lo que hace que la gente se sienta muy incómoda es el por qué. Esa palabra en griego se usa para dar la causa de algo o dar la razón de algo. Así que la razón por la que realmente no creen es porque no son de mis ovejas. Sígame ahora. Según lo que dice Jesús en este texto bíblico, para poder realmente creer, ¿qué debe ser una persona primero según sus propias palabras? Escuchan esos pequeños susurros. Sonosh, porque dijeron ovejas, porque así lo dijeron. Entonces, según Jesús, ¿por qué estas personas no creen en Él? ¿Qué dice? Porque no son ¿qué? No son sus ovejas. Entonces, de nuevo, según Jesús aquí, ¿qué viene primero? ¿Ser oveja o creer? ¿Qué fue eso? Ser oveja. ¿Hace calor aquí? Ahora, ¿cómo comprobamos si eso es realmente lo que Jesús está diciendo? Lo que hacemos es comparar la escritura con la escritura. Así que vayan al versículo 16. En el versículo 16 Jesús dijo, tengo otras ovejas. Así que Él las tiene. Estas son sus ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. La idea es que estos son creyentes judíos en Jesús. Ese es este pliegue. Tengo otras ovejas que son creyentes en Jesús y no judíos. Él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil judío. Pero note estas palabras. Debo traerlos también. Y escucharán mi voz. Así que habrá un solo rebaño, un solo pastor. Mira eso. Jesús dijo que había personas que aún no estaban con Él, que aún no habían escuchado su voz, lo que significa que aún no habían creído en Él, que aún no eran parte de su rebaño, pero que seguían siendo. Seguían siendo sus ovejas, aunque todavía no habían creído en Él. Ahora, ¿a quién le dice esto Jesús? ¿No tiene una clase de teología frente a Él? Oigan, voy a escribir esto en el pizarrón. ¿A quién le dice esto? A personas que están vehementemente opuestas a Él. Así que es como si dijera, no me sorprende en absoluto que me rechacen. Si ustedes fueran de mis ovejas, creerían en mí. Pero el versículo 26 dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Aquí está el asunto. Muchos de ustedes me han dicho lo agradecidos que están de estar en una iglesia que predica la Biblia, incluso si es difícil. Predícalo de todos modos. No solo hacemos series que sabemos que a todos les van a encantar y no saltamos versículos con verdades difíciles. Simplemente predicamos todo. ¿Te gusta eso? Algunos de ustedes incluso admiran eso. Bueno, hoy eso se va a poner a prueba, al menos para algunos,
porque volvemos a mirar las palabras de Jesús respecto a una mala palabra cristiana, la palabra elección. Dios determinando el destino de las personas antes de que comenzara el tiempo. Así que como todo lo que hago, no voy a ser autoritario al respecto. Voy a predicar esta verdad como un pastor, no como un profeta. Así que, basándonos en las palabras de Jesús aquí, debemos, punto número 2, admitir la soberanía divina sobre la incredulidad. Punto número 2, admitir la soberanía divina sobre la incredulidad. No venimos a la Biblia exigiendo que diga lo que queremos que diga. Y en caso de que no lo sepas, yo no vengo aquí diciendo, bueno, voy a predicar esta parte, pero no voy a predicar aquella parte. Lamentablemente he visto demasiados casos así. Predicamos la Biblia, pero se saltan versículos como este. Lo máximo que hacen, lo cual está bien, es leerlo, pero no explican el texto hasta después de este versículo. El versículo 1 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, alabado sea el Señor. Nosotros no hacemos eso. Mi convicción es que cada palabra es inspirada. Cada palabra vino de Dios. Por lo tanto, cada palabra debe ser predicada. Y para ser honesto, a veces, como ahora, desearía que versículos como este no estuvieran en la Biblia. Porque cada vez que predico sobre textos como este, la gente se va. Personas valiosas que conozco, personas valiosas a las que amo profundamente, ya no vienen aquí. Porque es como si en sus mentes yo les hubiera estado guardando un secreto. Pero porque no se saltaron el texto ni lo explicaron superficialmente. Lo enfrentan con honestidad. Dicen, no puedo con eso. Pero estoy convencido de que, porque es la palabra de Dios, esta verdad es para nuestro bien y para nuestra bendición. Hoy voy a intentar demostrar eso. Mi trabajo no es editar el texto. Mi trabajo es proclamar lo que dice, aunque sé que al hacer eso estaré llenando otras iglesias con exmiembros. Algunos dicen, bueno, así son las cosas, acéptalo. Y mi respuesta es, sí, lo sé, pero amo a esa gente. Y extraño a esa gente. Extraño verlos por aquí. Pero lo proclamaremos de todos modos. Antes de que una persona pueda creer, Jesús dice que debe ser una oveja. Si una persona no es una de sus ovejas, versículo 26, no creerá en él. Ahora quiero que veas algo. Mira el versículo 29. El versículo 29 lo veremos con más profundidad el próximo fin de semana. Pero Jesús, nuevamente hablando de sus ovejas, dice esto. Fíjate, mi Padre que me las ha dado. Detente ahí. Así que el Padre le dio las ovejas a Jesús. Así que antes de que estas personas fueran ovejas de Jesús, pertenecían al Padre. Dice algo similar en Juan 6:37. Jesús habla de personas que creerán en Él en el futuro. Y dice sobre ellas, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todas las personas que el Padre me da, vendrán a mí. Es decir, creerán en mí. Él está diciendo que es algo garantizado. Así es como Él se consuela a sí mismo en medio de un rechazo increíblemente irrespetuoso en ese momento en Juan 6. Así que las personas pertenecen a Dios antes de ser ovejas de Jesús y luego creen. Jesús habla de esto en Juan 8:47, diciendo que todo aquel que es de Dios, y esa frase ser de Dios significa pertenecer a Dios. Quien pertenece a Dios escucha las palabras de Dios. Y luego dice algo muy similar al versículo 26. La razón por la que no escuchan las palabras de Dios es porque no son de Dios. La razón por la que no toman mis palabras en serio y no creen en mí es porque no pertenecen a Dios. Luego, para redondear todo esto con lo que Jesús dice sobre este tema en Juan, añade esto. Juan 6:65. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, a menos que le sea concedido por el Padre. Cuando Él dice esa palabra puede, está hablando de capacidad. Nadie tiene la capacidad de creer en Jesús a menos que se cumpla una condición. Que el creer en Jesús le sea concedido por el Padre. Así que reuniendo todo lo que Jesús dijo sobre esto en Juan, antes de que una persona crea en Jesús, debe pertenecer al Padre.
Luego, esta persona debe ser dada por el Padre al Hijo, convirtiéndolo en una oveja. Después, debe serle concedido por el Padre venir a Jesús, y entonces esa persona cree. Ahora retrocedamos un momento y digamos, estas son las palabras de Jesús. Estas no son mis palabras. Estas no son las palabras de algún teólogo suizo del siglo XVI. No me importa lo que digan los teólogos ni lo que enseñen, a menos que lo que enseñen coincida con lo que dice Jesús. Y Jesús dijo, ustedes no creen, ¿por qué? Porque no son de mis ovejas. Y Él lo dijo. Él lo dijo, lo que significa que como el Señor, nuestro deber no es discutir con Él. Nuestro deber, sabiendo lo difícil que puede ser, es aceptar lo que Él dice, tomar nuestra manera de pensar y ajustarla a lo que Él dijo, porque somos sus seguidores. Lo seguimos a Él en lo que hizo, en lo que dijo y en lo que enseñó. Y eso incluye el versículo 26. Ahora bien, eso no significa que aceptarlo no venga acompañado de preguntas serias. Por ejemplo, ¿cómo funciona todo eso? Hay muchas preguntas, pero tenemos que empezar aquí. La Biblia enseña esto. Entonces debo creerlo, sin importar lo que cualquier otra persona diga o te haya dicho en el pasado. Está aquí mismo, en el versículo 26. Sé que puedes encontrar predicadores que te enseñarán lo que quieras oír. Lo sé, YouTube es para eso casi, ¿verdad? Es como una cámara de eco teológica. No me molestes con cosas que no comparto. Solo dame lo que sí comparto. Quita todo lo demás de ahí. Así que lo que he hecho hoy, sabiendo que habrá personas aquí que no están de acuerdo conmigo, es hacer mi mayor esfuerzo por simplemente decir lo que dice el texto y luego respaldarlo con otros textos que dicen lo mismo. Así es como verificas tu interpretación de un texto. Puedes comparar la escritura con la escritura. Ahora no puedo responder a todas las preguntas que surgen sobre este tema, porque a menudo he descubierto que hay tantas preguntas como personas. Pero aquí estoy. Los otros pastores también están aquí. Nos encantaría caminar contigo. En Hechos 17:11, los cristianos de Berea escucharon al apóstol Pablo y dijeron, eso está muy bien. Pero ¿sabes qué? Voy a comparar eso con la escritura para asegurarme de que lo que dices coincida con lo que Dios dice. Así que haz eso con nosotros, por favor. Ahora, dicho todo esto, quiero decir 3 cosas más y luego terminaré. Primero, nota que el punto número 1 y el punto número 2 son ambos ciertos. Uno no es más cierto que el otro. La Biblia enseña tanto la responsabilidad personal por la incredulidad como la soberanía divina sobre la incredulidad. La Biblia no intenta hacer que encajen juntas, lo cual es otra prueba para mí, al menos, de que estamos tratando con Dios como el autor último de la Biblia. ¿Por qué? Porque los hombres simplemente quitarían esto, o lo harían muy fácil de entender. La Biblia no intenta quitar esto ni hacerlo fácil de entender. La Biblia no intenta armonizar estas dos ideas. No se disculpa por una de ellas ni usa la otra para silenciarla o imponerse sobre ella. Ambas son verdaderas. Dios es soberano sobre la salvación y las personas son responsables de creer. No somos soberanos sobre nuestra propia salvación, aunque sí creemos. Y Dios no es responsable de la incredulidad, aunque Él es soberano sobre ella. Ahora lamento decepcionarte, pero no soy lo suficientemente inteligente como para reconciliar esas dos cosas, aunque nadie más lo es tampoco. Pero como ambas son verdaderas, realmente no necesitan ser reconciliadas. Así como hay un solo Dios y 3 personas son igualmente Dios, Dios no tiene ningún problema en entender cómo encajan estas verdades. Y aquí está lo interesante. Un día nosotros tampoco tendremos problema en entender eso. La segunda cosa que quiero decir es para aquellos de ustedes que no tienen problema con lo que acabo de decir. Permítanme recordarles que el resultado de estas verdades no es entrar en peleas y debates, ni hacer de esto la única verdad de la que hablemos. El objetivo de esta verdad es la adoración. Es adoración. Pueden buscar Efesios capítulo 1 si así lo desean. Efesios capítulo 1 está en la página 1078 de las Biblias que regalamos. Está hacia la derecha. Si llegas a un libro que empieza con T, te has pasado.
Así que lo regresas. Efesios capítulo 1. Comenzando en el versículo 4. La Biblia dice, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió para que fuéramos santos, para que viviéramos para Él, para que mostremos el parecido familiar. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Y por qué hizo eso? El versículo continúa, según el propósito de su voluntad. ¿Y por qué hizo eso? El versículo continúa, para alabanza de su gloriosa gracia. Así que si crees en Jesús es porque, como dice el versículo 4, Dios te escogió antes de la fundación del mundo para que fueras suyo. Él te predestinó, versículo 5, fíjate, para adoptarte en su familia. Él hizo eso. ¿Por qué hizo eso? Lo hizo porque versículo 4 te amó y lo hizo versículo 5 porque quiso hacerlo. Ocurrió, versículo 5, según el propósito de su voluntad. No tu voluntad, sino la suya. Si crees en Jesús o si algún día creerás en Jesús, usando las palabras de la Biblia en Efesios 1, es porque Él te eligió y te predestinó y lo hizo porque quiso y quiso porque te amó. Y te amó para que tú, en palabras del versículo 6, lo alabaras por su gloriosa gracia, para que te asombraras de que, a pesar de toda tu rebelión, Él te mostró misericordia. Él no te mostró justicia. Eso es lo que mereces por tus crímenes contra Dios. En lugar de justicia, te mostró gracia. Te dio lo que no mereces, misericordia. Dios no es como el guardia de seguridad frente al club más exclusivo que existe, donde todos realmente quieren entrar, pero Él solo permite que algunos entren y a otros no. No, recuerda, aparte de Él, amamos nuestro pecado, no a Él. Amamos nuestra propia gloria en lugar de la suya. Amamos nuestra propia voluntad en vez de la suya. Amamos nuestra versión de Jesús en vez del verdadero. Amamos la mentira en vez de la verdad. Amamos nuestras propias ideas en vez de su palabra. Nadie quiere a Dios. Y lo que hemos visto es que debido a nuestro pecado, nadie tiene la capacidad de creer en Jesús aparte de que Dios lo conceda. Gracias. Lo odiamos y no queremos tener nada que ver con Él. Pero en su misericordia, en su gracia hacia los rebeldes, Él salva. ¿Y cuál es la imagen que Pablo usa en el versículo 5? La imagen que usa en todo esto es la imagen de la adopción. Como cualquier huérfano, no merecíamos ser adoptados. No merecemos creer en Jesús. No es en última instancia porque hayamos descubierto algo que otros aún no han descubierto. No es porque Dios supiera que ibas a creer y por eso te eligió. Él te eligió para que creyeras. Para que cuando llegues al cielo, ni siquiera una fracción de una fracción de una fracción de un 1% de estar allí sea gracias a ti, sino que el 100% lo es. Estás allí por Él. Ahora escuchen, el objetivo de este mensaje, como es el objetivo de cada mensaje, es predicar el texto. No es convertir a nadie a un sistema de teología. Y escuchen, tampoco es tu trabajo hacer eso. Todos aquí están en un lugar diferente cuando se trata de estas ideas, ¿verdad? Esta no debería ser la única doctrina de la que hables o a la que intentes convertir a las personas o alejarlas de ella. Así que no uses el tiempo de tu grupo esta semana para hacer mini inquisiciones. ¿Crees esto o no? Bien, puedes entrar esperando en la puerta. Vamos a ponerte a prueba con esto. No uses el tiempo de tu grupo para tratar de convertir a las personas de una forma u otra. No hagas que la gente le pida a algún teólogo que entre en su corazón. Para eso no son nuestros tiempos de grupo. La verdad es sumamente importante y también lo son el amor y la paz mantenidos entre cristianos. Así que no peleen por esto. No te pongas pesado con este tema. La gente tiene preguntas reales y luchas reales respecto a estas ideas. Y deseo con todas mis fuerzas que Redeemer sea un lugar donde podamos esforzarnos juntos por entender la verdad.
Consideremos a los demás como más importantes que a nosotros mismos. Y recuerda que si hoy estás de acuerdo con todo lo que dije, hubo un día en que no lo estabas y tuviste que luchar, tuviste que pensar, tuviste que orar, tuviste que hacer preguntas y tener conversaciones para llegar a donde estás hoy. Y eso está bien. Ninguno de nosotros es un producto terminado en ningún sentido, ¿verdad? Incluida nuestra teología. Recuerdo que mi pastor, mientras yo estaba en el seminario, decía, todos tenemos errores en nuestra teología, solo que no sabemos dónde están. Y uno piensa, bueno, yo sí sé uno tuyo ahora mismo, predicador. Así que ten paciencia conmigo porque yo tampoco sé dónde está en este momento. En otras palabras, amémonos mientras aprendemos juntos la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Ahora escuchen, después de todo esto, lamentablemente, la tercera cosa que voy a terminar diciéndoles a algunos de ustedes con el corazón apesadumbrado es adiós. Cada vez que os he enseñado un libro de la Biblia y ha surgido un texto como este, personas que conozco y amo se han ido de Redeemer. Personas que han estado en mi casa, personas con las que me he reunido y compartido comidas, personas a las que he disfrutado conocer. A pesar de todo eso, escuchar un mensaje como este y decir, los amamos, siempre es así como sucede. Los amamos y amamos la iglesia, pero no podemos quedarnos si enseñas eso. Como pastor me duele ver eso. Pero esta semana tuve que tomar una decisión. ¿Voy a modificar el texto para que se queden? Y mi respuesta a eso fue no. Me admiran por no hacer eso con otras partes ofensivas de la Biblia. Así que no puedo hacerlo aquí. A aquellos de ustedes que saben que esto es lo que enseñamos y no están de acuerdo, gracias por permanecer en una iglesia que aman y con la que están mayormente de acuerdo, excepto en esto. Están tratando este tema por lo que es un tema secundario, no un tema de salvación, como lamentablemente hacen algunas personas. Nosotros no hacemos eso. Algunos lanzan palabras como que esta postura es idolatría o que esa postura es salvación por obras. Nosotros no hacemos eso. Escuchen, habrá personas en el cielo juntas que no están de acuerdo en este tema. Si te lo preguntas, por supuesto que puedes venir a la iglesia aquí aunque no estés de acuerdo con esto. No solo puedes venir a la iglesia aquí, puedes ser miembro aquí, puedes servir aquí, incluso puedes enseñar aquí. Solo que no puedes enseñar tu desacuerdo, pero también puedes enseñar aquí. De nuevo, en cuestiones de teología que no afectan la salvación, construyamos cercas fuertes, sólidas y bíblicas. Pero construyámoslas lo suficientemente bajas como para abrazar a los cristianos que están al otro lado de esa cerca, ¿de acuerdo? Bueno, feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres. Les dije a los pastores esta mañana cuando oramos por la predicación que si tuviéramos un pastor más inteligente y sabio, habríamos predicado el sermón de la semana pasada sobre el amor de Dios. Eso lo habríamos hecho hoy. Pero desafortunadamente no tenemos a ese pastor. Me tienen a mí. Así que el equipo va a regresar para guiarnos en una última canción. Pero antes de que eso suceda, oremos. Dios, gracias por tu palabra y gracias por los textos difíciles. Gracias por los textos. Desafíanos. Este texto me desafió profundamente esta semana. ¿De verdad voy a predicar esto en el Día de las Madres? Gracias por tu gracia para todos nosotros. Todos llegamos a estas verdades y a muchas otras desde puntos muy diferentes en este momento. Pero el objetivo es que nuestras vidas y nuestro pensamiento se conformen a tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Así que, por favor, usa tu verdad en la vida de todos nosotros. Usa tu verdad para acercarnos más a ti, más a la verdad. Oro para que hagas esto en cada uno de nosotros. Y nuevamente, rezo por las mamás aquí. Utiliza incluso esta verdad. Mientras se enfrentan situaciones muy difíciles, que las verdades que hemos visto hoy los animen y los bendigan a algunos de ellos, mientras continúan caminando en tu voluntad y buscan agradarte. Haz todo esto, te ruego, para nuestro bien y hazlo todo para la gloria de tu nombre.
Amén. Hola, gracias por sintonizar nuestro canal Redeemer de YouTube. Si esto te ha sido útil, por favor asegúrate de darle like a este video, suscribirte y activar la campanita. Esto nos ayudará a llegar a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias.